Bienvenidos de vuelta a mi canal. Como saben, me encanta sumergirme en temas que resuenan con nosotros a nivel humano, y hoy, después de reflexionar mucho sobre la confesión de Can Yaman, siento la necesidad de expandir un poco más sobre este tema tan importante. No se trata solo de las palabras del actor, sino de lo que esas palabras desencadenan en nosotros, en nuestras propias vidas y en nuestra comprensión de la salud mental. Ya hemos hablado de cómo la frase, a veces no quiero vivir, es poderosa y cómo nos toca a muchos. Pero, ¿por qué es tan impactante? ¿Por qué nos identificamos tan fácilmente con este sentimiento, incluso cuando nuestras circunstancias son muy diferentes a las de una celebridad? Creo que la respuesta reside en la universalidad de la experiencia humana. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado momentos de dificultad. Momentos en los que la vida parece pesar más de lo que podemos soportar. Momentos en los que la alegría se desvanece, la esperanza se diluye y la oscuridad amenaza con engullirnos. Estos momentos pueden ser desencadenados por una infinidad de factores: problemas laborales, dificultades financieras, conflictos familiares, pérdidas personales, enfermedades, el estrés cotidiano. La lista es interminable. Y aunque cada uno de nosotros enfrenta sus propios desafíos únicos, la sensación subyacente es a menudo la misma: un profundo sentimiento de agotamiento, de desesperanza, de no saber cómo seguir adelante. La confesión de Can Yaman, al ser pública, resuena con fuerza porque rompe el molde de la perfección que a menudo se exige a las figuras públicas. Nos recuerda que detrás de la fama, el éxito y el glamour, hay una persona con emociones, con vulnerabilidades, con momentos de flaqueza. Nos muestra que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, a veces, luchan con las mismas batallas internas que nosotros. Pero, ¿qué implica realmente no querer vivir? Es crucial distinguir entre este sentimiento y la idea de suicidio. No querer vivir es una expresión de sufrimiento, de agotamiento, de sentirse abrumado por las circunstancias. Es un grito de auxilio, una señal de que algo no está bien. Es una invitación a la reflexión y al autocuidado. El suicidio, por otro lado, es un acto mucho más complejo, a menudo asociado con una enfermedad mental grave como la depresión o el trastorno bipolar. Implica una desesperanza extrema, una incapacidad para ver el futuro y una creencia de que la muerte es la única salida al sufrimiento. Es fundamental que como sociedad aprendamos a diferenciar entre estas dos experiencias y a responder de manera adecuada a cada una de ellas. No querer vivir es un grito de auxilio que debe ser escuchado con empatía y compasión. El suicidio es una emergencia que requiere atención profesional inmediata. Entonces, ¿cómo podemos abordar estos momentos de dificultad? Ya hemos mencionado algunos puntos clave, pero quiero profundizar un poco más en cada uno de ellos. *** 1. Reconocimiento y validación de las emociones ***. El primer paso es reconocer que lo que estamos sintiendo es válido. No nos juzguemos a nosotros mismos por sentirnos mal. No nos castiguemos por tener emociones negativas. La autocompasión es fundamental en estos momentos. Permítete sentir tus emociones, por más dolorosas que sean. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar. No intentes reprimir tus sentimientos, porque eso solo los intensificará. Acepta que es normal sentirse triste, ansioso, desesperado o agotado. ***2. Comunicación y expresión ***. Hablar sobre lo que sentimos es esencial. Busca a alguien de confianza con quien puedas compartir tus sentimientos: un familiar, un amigo, un terapeuta, un consejero, incluso un grupo de apoyo. Verbalizar tus emociones puede ser liberador. No te avergüences de pedir ayuda. La salud mental es tan importante como la salud física. Compartir tus experiencias te permite sentirte menos solo y te brinda la oportunidad de obtener apoyo y orientación. ***3. Autocuidado y bienestar ***. El autocuidado es fundamental para mantener un equilibrio emocional. Prioriza tu bienestar. Duerme lo suficiente, come sano, haz ejercicio regularmente. Intenta incorporar actividades que te gusten y te hagan sentir bien. Escucha música, lee un libro, da un paseo por la naturaleza, dedica tiempo a tus hobbies. Date pequeños caprichos y permítete descansar. Aprende a decir no a las cosas que te agotan y a priorizar tu tiempo y energía. ***4. Búsqueda de ayuda profesional ***.
Si te sientes abrumado, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo o psiquiatra puede brindarte las herramientas necesarias para afrontar tus emociones, identificar patrones de pensamiento negativos y desarrollar estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. La terapia puede ayudarte a comprender tus emociones, a desarrollar habilidades de afrontamiento y a establecer metas para mejorar tu bienestar. No te sientas mal por buscar ayuda. Es una señal de fortaleza, no de debilidad. *** 5. Entorno social y apoyo ***. Rodéate de personas positivas y de apoyo. Evita a las personas tóxicas, a aquellos que te critican, te juzgan o te restan energía. Busca a quienes te escuchan, te animan y te hacen sentir bien contigo mismo. La conexión social es fundamental para la salud mental. Pasar tiempo con personas que te quieren y te aprecian puede mejorar tu estado de ánimo y reducir la sensación de soledad. **6. Establecer límites y prioridades ***. Aprende a establecer límites saludables en tu vida. No te sobrecargues de responsabilidades ni te comprometas con cosas que te agotan. Prioriza tus necesidades y tu bienestar. Aprende a decir no a las cosas que te sobrecargan y a decir sí a las cosas que te nutren. **7. Practicar la gratitud ***. La gratitud es una herramienta poderosa para mejorar tu estado de ánimo y aumentar tu resiliencia. Tómate un tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Escribe un diario de gratitud, expresa tu agradecimiento a las personas que te rodean, o simplemente tómate un momento para apreciar las cosas buenas de tu vida. *8. Aprender a gestionar el estrés ***. El estrés es un factor importante que puede contribuir a los sentimientos de agotamiento y desesperanza. Aprende a identificar tus fuentes de estrés y a desarrollar estrategias para gestionarlo. Prueba técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda o el yoga. Practica actividades que te ayuden a relajarte y a desconectar del estrés diario. *9. Desarrollar la resiliencia ***. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad. Desarrolla tu resiliencia aprendiendo a afrontar los desafíos de la vida de manera saludable. Aprende a ver los errores como oportunidades de aprendizaje, a mantener una actitud positiva, a cuidar de ti mismo y a buscar apoyo cuando lo necesitas. *10. Buscar propósito y significado ***. Encontrar un propósito en la vida puede ayudarte a superar los momentos difíciles. Reflexiona sobre tus valores, tus metas y tus pasiones. Busca actividades que te den un sentido de propósito y te ayuden a sentirte conectado con algo más grande que tú mismo. Volviendo a Kanyaman, su valentía al expresar sus sentimientos es un recordatorio de que todos somos humanos y que todos luchamos con nuestras propias batallas internas. Su honestidad nos permite sentirnos menos solos y nos anima a hablar sobre nuestros propios sentimientos. Es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física. No te avergüences de buscar ayuda si la necesitas. No te compares con los demás. Cada persona vive su propia historia, con sus propios desafíos. Lo que ves en las redes sociales, a menudo, no es la realidad. Concéntrate en ti, en tus propios sentimientos y en tu bienestar. La vida es una montaña rusa, con altibajos constantes. Habrá momentos buenos y momentos malos. Lo importante es aprender a gestionar esos momentos difíciles, a no rendirnos, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a recordar que la oscuridad siempre tiene un final. Y ahora, quiero añadir algo más. Además de las estrategias que ya hemos mencionado, es importante recordar la importancia de la ***autocompasión ***. La autocompasión es la capacidad de tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, especialmente en momentos de dificultad. Implica reconocer que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores y que todos sufrimos de vez en cuando. La autocompasión nos ayuda a reducir el estrés, a aumentar nuestra resiliencia y a mejorar nuestra salud mental en general. En lugar de criticarnos a nosotros mismos por nuestros errores o fracasos, la autocompasión nos anima a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que trataríamos a un amigo que está pasando por un momento difícil. Para practicar la autocompasión, puedes probar algunas de las siguientes técnicas.
Asterisco 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 reconocer el sufrimiento asterisco asterisco reconoce que estás sufriendo y que es normal sentirse mal en esas situaciones. No intentes negar o reprimir tus emociones. Asterisco 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 practicar la amabilidad contigo mismo asterisco asterisco habla contigo mismo con amabilidad y compasión. Usa frases como esto es difícil, estoy sufriendo o me quiero a mí mismo. Asterisco 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 reconocer la experiencia humana compartida asterisco asterisco recuerda que todos los seres humanos sufren de vez en cuando. No te sientas solo en tus dificultades. Recuerda que la lucha es parte de la condición humana. Además de la autocompasión, también es importante considerar la importancia de asterisco asterisco establecer una rutina asterisco asterisco. La rutina puede proporcionarnos una sensación de estabilidad y control, especialmente en momentos de incertidumbre o dificultad. Una rutina saludable puede incluir asterisco 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 horarios regulares para dormir y despertarse asterisco asterisco dormir lo suficiente es esencial para la salud mental y física. Asterisco 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 tiempo para el autocuidado asterisco asterisco dedica tiempo a actividades que te gusten y te hagan sentir bien, como leer, escuchar música, hacer ejercicio. O pasar tiempo en la naturaleza. Asterisco 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 tiempo para la actividad física asterisco asterisco el ejercicio regular puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Asterisco 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 tiempo para la conexión social asterisco asterisco pasa tiempo con amigos y familiares, o participa en actividades sociales que te gusten. Asterisco 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 tiempo para el trabajo o el estudio asterisco asterisco mantener una rutina de trabajo o estudio puede proporcionarte una sensación de propósito y logro. La confesión de Kanyaman nos recuerda que la salud mental es una prioridad y que debemos cuidar de nosotros mismos y buscar ayuda cuando la necesitamos. Nos anima a romper el tabú que rodea a la salud mental y a hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos. Espero que este vídeo haya sido útil y que te haya proporcionado algunas herramientas para manejar tus emociones y cuidar de tu bienestar. Recuerda que no estás solo y que hay recursos disponibles para ayudarte. Me encantaría saber qué opinas sobre este tema. ¿Alguna vez has sentido lo mismo que Kanyaman? ¿Cómo has lidiado con esos sentimientos? Déjame tus comentarios abajo. Y antes de irte no olvides darle un like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Y recuerda, cuídate mucho. No estás solo y siempre hay esperanza.